El contexto de este devocional es Génesis 12, 10 al 20. Sucedió que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Génesis 10. Sin saber a dónde iba, Abraham dejó Ur de los Caldeos, su ciudad, y siguió el llamado de Dios, quien lo guió hacia Canaán. Esto reveló una gran fe en el Señor, una fe que se reflejó en la obediencia. Ya en Canaán, Dios le prometió que le daría una gran descendencia y toda aquella tierra. Abraham creyó en lo que Dios le había dicho y construyó un altar como símbolo de la amistad que había entre ambos. Finalmente, Abraham se encontraba en la tierra a la que Dios le había enviado, la cual sería para él un lugar de bendición prometida. Sin embargo, llegaron tiempos difíciles y una época de hambre comenzó en aquel lugar. Podemos imaginar a Abraham y a Sarai, su mujer, conversando preocupados por el hambre que asolaba aquella región, escuchando las noticias de los viajeros que venían desde el norte, impulsados por la escasez de alimentos y los rumores que estos traían acerca del empeoramiento de la situación. Sin lugar a dudas, una hambruna es un problema serio. Abraham previó que muchas personas podían morir de hambre, por lo tanto, era correcto y lógico que él se preocupara por el bienestar de su familia. Todo ello lo impulsó a tomar la decisión de trasladarse a Egipto. No obstante, había un problema aún mayor que el hambre. Dios nunca le había dicho a Abraham que saliera de aquella tierra. Más aún, cuando se le había aparecido por última vez, el Señor le había confirmado que esa era la tierra que Él le daba y que allí lo bendeciría. Cuando Abraham llegó a Canaán, instaló sus carpas entre Betel y Ai. Después, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Génesis 12, 8. El nombre Betel significa casa de Dios, mientras que Ai significa ruina. Es interesante ver que Abraham se instaló entre estos dos lugares. Por lo tanto, si sus decisiones eran correctas, iría hacia la casa de Dios. Pero si sus decisiones eran equivocadas, éstas lo conducirían hacia la ruina. Desafortunadamente, cuando las cosas se pusieron difíciles en Canaán, Abraham se olvidó de lo que Dios le había prometido, comenzó a desconfiar de él y tomó la decisión equivocada de trasladarse junto a su familia a Egipto. Abraham no se equivocó al estar preocupado por el hambre y la alimentación de su familia, pero sí se equivocó al pensar que Dios no proveería para sus necesidades y las de los suyos en el lugar donde él le había dicho que debía vivir. Después de todo, Dios había llamado a Abraham a Canaán, no a Egipto. Como a la mayoría de nosotros, a Abraham se le hizo más fácil confiar en Dios con respecto a las promesas de un futuro lejano que confiar en que el Señor también se ocuparía de sus necesidades inmediatas. En tiempos de prosperidad y bienestar, nos resulta fácil pensar en Dios y damos por sentado que Él continuará ayudándonos. Sin embargo, cuando las dificultades aparecen, tenemos la tendencia a desconfiar de la palabra de Dios y a olvidar sus promesas de control y cuidado sobre todas nuestras circunstancias. Es entonces cuando nos lanzamos a resolver la situación a nuestra manera, basándonos en lo que nos parece que es lo mejor y apoyándonos en nuestras propias ideas, experiencias, recursos y esfuerzos. Es entonces cuando, tal como hizo Abraham, caemos en la tentación y adoptamos decisiones que son aparentemente razonables y lógicas y pensamos que no implicarán ningún daño en sí mismas, solo para comprobar con el tiempo que fueron decisiones equivocadas. Por eso, en momentos de dificultad, es oportuno recordar las palabras del apóstol Pablo. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. 2 Corintios 5, 7. Como hijo de Dios, Él no desea que las circunstancias que te rodean, aunque sean adversas y apremiantes, te aparten de tu confianza en el Señor, ya que muchas veces nos colocamos en situaciones problemáticas por tomar decisiones apresuradas, sin haber consultado a Dios para conocer su voluntad. Hoy en día,
Tenemos la palabra de Dios y la oración para saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, usémoslas. Es interesante ver que estando en Egipto, Dios no habló con Abraham como lo había hecho cuando llegó a Canaán. Y Abraham no levantó ningún altar allí. En otras palabras, podríamos decir que así como sucedió en Harán, la relación entre Dios y Abraham quedó interrumpida. En la Biblia, Egipto es símbolo del mundo, es decir, de todas aquellas costumbres, ideas y valores que están en contra de Dios y de su palabra. Y hacia allí se trasladó Abraham, saliendo así del lugar que Dios mismo le había indicado que era el correcto. Abraham dejó Canaán para ir a Egipto. Con su ejemplo, Abraham nos enseña que es imposible vivir en Egipto y en Canaán al mismo tiempo. Es decir, no se puede vivir como vive la gente que no conoce a Dios y al mismo tiempo mantener nuestra amistad con Él. La palabra nos advierte claramente: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Santiago 4, 4 y 5. No se puede tener un lenguaje lleno de palabrotas o ser un chismoso y ser amigo de Dios. No se puede desobedecer a las autoridades y ser amigo de Dios. No se puede ser un mal alumno, mal vecino o mal trabajador y ser amigo de Dios. No se puede tener malas amistades y ser amigo de Dios. No se puede ser un mentiroso y ser amigo de Dios. No se puede escuchar cualquier tipo de música, leer cualquier tipo de libro, ver cualquier programa de televisión o hacer cualquier cosa en internet y ser amigo de Dios. Piénsalo, o amas a Dios o amas al mundo. No existe un término medio. No puedes quedar bien con ambos.